puente del quinto centenario que cruza la dársena del Guadalquivir en Sevilla fue un proyecto que terminamos José Antonio Fernández Ordóñez y yo mismo el año 1991 con motivo de una actuación muy compleja que tenía la red arterial de Sevilla en aquellos momentos y que se había venido precediendo por una comparación entre si un puente o un túnel para cruzar el Guadalquivir. En ese momento se vio claramente que el túnel era mucho más costoso y que un puente fijo resolvería los problemas. Todo lo que es la columnata del patio de Pilatos, de la casa de Pilatos, pues si la dibujamos hace como una cosa así, con un cierto capitel, unas columnas, con su altura, fuste, y con una cenefa y una zona muy vibratoria aquí, formalizada por el enrejado que tiene aquí dibujado. Entonces, si nosotros dibujamos aquí, cortamos por esta pieza y por esta pieza y movemos esta mitad y la ponemos conjuntamente con la otra mitad, o sea, con esta otra mitad que está aquí puesta simétricamente, pues aparece esta circunstancia que es precisamente más o menos lo que tienen las pilas del puente, es decir, esto es la parte del cortén con el arco del cortén y con el bronce del cortén y la parte que va en oscuro del cortén y la parte blanca. La otra, que es el de los dos grandes vigas y las vigas transversales con las vigas secundarias, pues es crear ya un efecto de artesonado que está más vinculado a lo que es la trayectoria de los artesonados mudéjares de los techos de los palacios del Alcázar, por ejemplo. Las pilas estas tienen algunas otras reminiscencias también artísticas, porque en su parte superior presentan unas pequeñas vibraciones que están vinculadas a un registro estético que son lo que se llama la columna sin fin de Constantin Brancusi, un gran escultor rumano que actuó a principios del siglo XX en París y que era muy querido para José Antonio Fernández Ordóñez. Entonces ese tipo de vibración es una especie también de reconocimiento a que las pilas pueden llegar a ser como grandes esculturas funcionales en las ciudades, ¿no? Este puente nace ya con unas dimensiones preconcebidas, porque tiene que saltar la dársena y la dársena exige, debido al trazado que se ha pedido, pues tiene cerca de 250-275 metros de distancia entre sus apoyos y ya esa dimensión obliga a unas tipologías constructivas que son básicamente dos, o puentes de tipo atirantado, o puentes de tipo arco, o puentes de tipo colgante, pero en este caso, sin ninguna duda, las soluciones atirantadas son las más idóneas para este proceso. Pero claro, tenía que dejar pasar a barcos de grandes alturas de mástiles, porque no se quería prescindir de esa posibilidad del puerto de Sevilla, y entonces, al ser el gálibo muy alto, hasta 50 metros de altura, pues el puente es un puente muy largo para dar acceso a esa gran altura a la que se quería situar el tablero. El puente es un puente de unos 2 kilómetros de longitud. El puente principal es un puente atirantado, es decir, está constituido por dos grandes pilonos o dos grandes pilas que están situadas entre sí a 265 metros de distancia, de la cual penden unos cables, unos tirantes, que sustentan el tablero, es decir, la superficie de rodadura del tráfico, y están, digamos, constituidas cada una de esas dos grandes pilas por unos pórticos con dos travesaños, uno superior y otro a media altura, por encima del cual pasa ese tablero. Las dimensiones de los vanos de acompañamiento, o sea, los vanos laterales, tienen del orden de 102 metros cada uno y se complementa además por otros dos vanos más exteriores de 48 metros, para un total de unos 556 metros de lo que es el puente principal. Y luego, a un lado y otro de ese puente principal, hay unos accesos que van dando la altura por las grandes rampas de acceso, de cada uno de ellos de cerca de unos 500 metros a 800 metros, para un total de más o menos como puente de unos 1.700 metros de longitud. El puente tiene una tipología básicamente de hormigón pretensado en lo que es el tablero, y las pilas en cambio tienen una tipología mixta, es decir, combinan
el acero estructural tipo Corten, resistente a la corrosión y que tiene un color muy especial de tipo ocre, muy fuerte y natural, con el color del hormigón que en este caso se eligió con áridos y cemento blanco para crear un cromatismo combinado muy atractivo. El puente crece un poco en este sentido como si fuera una gran flor, ¿no?, que se va abriendo ella misma y va autosoportándose a medida que crece. Cada parte que ya está hecha soporta a las nuevas que van apareciendo. No hay ningún tipo de apeos ni de elementos provisionales, sino que es totalmente autónomo en su manera de crecer, y eso también es una cosa bonita. Todas las piezas se construyen en unos talleres exteriores y se van preparando al mismo tiempo que surgen los grandes pilonos. Los grandes pilonos también se están construyendo en parte en los talleres porque las piezas metálicas vienen terminadas, se colocan y luego se completan en la obra con el hormigonado de los fustes y de los travesaños de la pila. Pero mientras no se está perdiendo el tiempo esperando, sino que se están construyendo todas las piezas que van a constituir el tablero, la plataforma funcional de la pieza, del puente. Y entonces, en el momento en que están las pilas terminadas, surgen rapidísimamente, llegan en camiones todas esas grandes piezas del mecano prefabricado y se van ensamblando a una gran velocidad, utilizando mecanismos de elevación mediante grúas y pretensado, es decir, unas grandes compresiones en las piezas para que se queden unidas y se vayan ensamblando unas con otras, y va creciendo desde las pilas a un lado y otro de cada pila hasta llegar a su unión en clave, mientras que por los extremos, por los vanos de acceso, también se van incorporando las vigas prefabricadas y por lo tanto toda la obra tiene como un ritmo sistemático y completo. Y creemos también que eso ha sido otra parte interesante y notable de las condiciones que este puente presenta, el haberse podido hacer de una manera perfectamente ajustada a los tiempos y a los plazos y a los precios que había previstos para la obra. Por eso elegimos una tipología de construcción basada en la prefabricación que nos daba la capacidad de utilizar recursos muy sencillos dentro de las fábricas y utilizarlos en una gran obra como era este puente, que tenía unas dimensiones que en aquel momento eran de las mayores del mundo, estaba entre los puentes de gran dimensión del mundo. Por lo tanto, el puente nos refleja a nosotros y nosotros nos sentimos reflejados en él de una manera grande, y pensamos que esos reflejos son también los que le dan la preponderancia o la personalidad básica para la ciudad, que también le proporcione un plus de atracción desde el punto de vista de que es en sí mismo ya es un cierre de la ciudad, porque está en su lado extremo de la misma y por lo tanto pues es como una pantalla de fondo y tiene, yo creo, que esa dignidad. Y si se pasa por encima también, porque creo que esa mirada que acompaña a esos dos grandes arcos, esas dos grandes pilas al atravesarlos, pues crea también ese efecto de estar pasando por una obra importante. No es una obra cualquiera en la que uno pasa porque no hay nada, no se ve nada más que el tablero, sino que están ahí los dos arcos marcando con su fuerza y con su dimensión pues una perspectiva articuladora del espacio que se atraviesa. Cada puente es como un ser, tiene unos padres, nace en un lugar y vive, y se va separando de sus padres y va teniendo su vida propia y son diferentes. Así, por ejemplo, este puente es muy notablemente diferente del resto de los que hay en Sevilla, que también como tal son hijos de otros padres y están en otro lugar. Así que por lo tanto este puente se expresa ya como ya es mayor de edad, porque tiene ya, me parece que 21 o 22 años, o sea que ya no nos pertenece, yo ya no me siento paternalmente involucrado, tiene su vida y ha tenido una vida un tanto tortuosa porque creció con 4 carriles en lugar de con 6. ¿Por qué? Pues porque se había proyectado para una ciudad que no tenía este crecimiento, pero nosotros terminamos el proyecto en el 88 y comienza a construir en el 89. Y cuando ya estamos con las pilas es cuando se le concede ya la Expo a Sevilla. La primera vez que cuando el plan empieza a detectar que va a haber un crecimiento y se nos viene a decir, oiga, no se pueden hacer 6 carriles, ya estamos con las pilas a 1/3. La solución estaba de 4 carriles de 3,50 más una mediana, más unos arcenes pequeños,
y al meter el quinto carril bajan a 3,12 metros de anchura en lugar de los 3,50, con lo tanto, claro, son más peligrosos porque la gente tiene que ir más atenta, y además, como digo, pues el quinto carril es una estrangulación porque pasan de 3 carriles anchos en una dirección, pasan a 3 más estrechos, pero es que en el otro lado pasan de 3 a 2. Unas rampas del 4,7% de pendiente, pues cuando te viene el sol y te viene rasante, pues no te das cuenta y hay un cierto peligro. Yo, cuando me lo propusieron, lo del quinto carril, hicimos un informe escrito diciendo que nosotros éramos contrarios, que si se habían hecho al 4 que se aguantaran. Incluso yo lo he visto en internet, el puente más peligroso del mundo. Ahora, todavía es posible hacer una ampliación de este puente, pero que evidentemente los puentes no son para siempre, pueden tener una ampliación y una adaptación a las nuevas necesidades, y eso dependerá de otras personas y no de sus proyectistas, de sus padres. Ahora vendrán los abuelos a hacer ese proceso a lo mejor.